Gracias, señor presidente. Bien, la manera en que se desarrollan habitualmente estos debates sobre la cuenta de inversión muestran precisamente una de las cosas que marcamos sostenidamente una y otra vez sobre la escasa relevancia que le damos a esta discusión. Paralelamente a este análisis de la cuenta de inversión del presupuesto 2013, estamos discutiendo el presupuesto para el año 2016 con bombos y platillos, pero cuando el diputado Calcaño hace el esfuerzo para justificar y explicar muchas veces lo injustificable, hay que hacer un gran esfuerzo para poder oír entre los murmullos algo que debería ser y debería merecer una atención mucho mayor por parte de esta Cámara. O sea que, en primer lugar, me preocupa digamos, el signo o el símbolo y la muestra que estamos dando de falta de atención, algo que es importante. En todo caso, no se justifica de ningún modo el tiempo que le damos a las discusiones presupuestarias si luego no interesa cómo éstas se ejecutan. Y no es que sea un contrato entre privados, como plantea el diputado Calcaño. De ninguna manera es un contrato entre privados, sino que es una ley que vota el Congreso y que si el Poder Ejecutivo decide modificarla por motivos plausibles o no plausibles, el lugar para discutir esas modificaciones es esta Cámara. Y en todo caso lo que estamos discutiendo acá es el lugar institucional que le estamos dando al Congreso. Un Congreso que no discute esas modificaciones presupuestarias porque el Poder Ejecutivo decide ignorarlo y luego lo consiente aprobando esas modificaciones que se concretan especialmente a través de decretos de necesidad y urgencia, y hablando de cualquier cosa cuando estamos discutiendo la cuenta de inversión. Disculpe, se pide silencio en el recinto, es imposible escuchar. Diputado Francione, por favor. Y aprobando esta ejecución de la cuenta de inversión a toda velocidad, sin que se le dé, sin que este Congreso pueda estudiarla debidamente. Quiero marcar este tema como un tema también importante. La Comisión Mixta Revisora de Cuentas dio apenas 5 días para que se estudiaran miles de folios y llamativamente en esta ocasión omitió, como lo hace habitualmente, solicitar la opinión del Tesorero General de la Nación y de la Contaduría General de la Nación. Es decir, que el Gobierno, a toda velocidad, antes de terminar su mandato, trata de que se apruebe con la menor discusión posible, con la menor cantidad de opiniones posibles, la forma en que se ejecutó ese presupuesto del año 2013. Y sobre la importancia que se le da a la discusión, el diputado Calcaño habló de las imprevisibilidades. Lo que es contradictorio y paradójico es que en los últimos años esas imprevisibilidades ascienden por lo general a un 20% más o menos del presupuesto originalmente previsionado. O sea que una sugerencia para el que está en discusión: agréguenle así a ojito un 20% y seguramente van a acertar más que lo que vienen haciendo en los últimos 10 años. Quiero detenerme también en otra cuestión que el diputado Calcaño planteó, que tiene que ver con la unanimidad en aproximadamente el 94% de los dictámenes de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, y sobre lo que también hizo hincapié el presidente de la Comisión Revisora de Cuentas, senador González, cuando se discutió esto en el Senado. La verdad que eso no significa nada. Lo único que significa es que la Comisión Mixta decidió poner en orden los expedientes que tenía pendientes. Es verdad que el senador González ha ampliado la discusión sobre muchos de esos expedientes, pero porcentaje de unanimidad no significan nada cuando la mayoría de las cuestiones que estamos aprobando en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas son estados financieros, no diagnósticos ni auditorías sobre la ejecución de los programas de las distintas áreas del gobierno. Y quiero llamar la atención sobre la falta de control adecuado, de protagonismo de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas en el control de la ejecución de esos programas, no de los estados financieros, que la verdad no permiten apreciar, digamos, de manera adecuada cómo se está ejecutando, cómo se está gestionando el gobierno. Así que ese porcentaje no significa nada, como tampoco significa nada la referencia
que el diputado Calcaño no ha hecho, pero sí el senador González, a la unanimidad en el dictamen de la comisión, no de la comisión, sino de la AGN, sobre los estados contables, en este caso del presupuesto 2013. No significa nada porque lo que hubo es unanimidad sobre el dictamen sobre el dictamen que emite la Auditoría General de la Nación. No hay unanimidad sobre la aprobación de cómo se ejecutó ese presupuesto. De hecho, los auditores de la oposición han dejado salvada su opinión y han manifestado y hecho graves observaciones o importantes observaciones sobre la forma en que se ha ejecutado, por supuesto críticas sobre la forma en que se ha ejecutado ese presupuesto. Nosotros volvemos a sostener nuestro rechazo a la ejecución de la cuenta de inversión en el notorio incremento del presupuesto originalmente previsto mediante decisiones que son resoluciones administrativas o decretos de necesidad de urgencia que fueron rechazados por la oposición por no darse las circunstancias para los decretos de necesidad de urgencia. No es un contrato entre privados, pero el lugar para discutirlos es acá, y hace años que sistemáticamente el Ejecutivo viene eludiendo al Congreso como espacio para la discusión de esas modificaciones. Esas modificaciones que no son menores, que son significativas, que ya de antemano se sabe que se van a tener que hacer porque se subestiman los ingresos, se subestiman el índice inflacionario y luego se puede disponer a piacere de ese incremento no previsto como lo viene haciendo sistemáticamente el Poder Ejecutivo. Por supuesto que me queda poco tiempo, no voy a hacer referencia a esos dictámenes de rechazo de los decretos de necesidad de urgencia que estrictamente se refieren a que no se dan los presupuestos para las exigencias para que haya decretos de necesidad de urgencia. Sí quiero detenerme sobre algunas metas en las cuales ha habido un apartamiento de las metas fijadas, pese a que se ha desembolsado la totalidad del dinero. O sea, al margen de que no es un contrato entre privados, si el dinero previsto, presupuestado, se gasta en su totalidad para esos programas, por supuesto que llama la atención que no se hayan ejecutado las obras que estaban previstas y que se iban a solventar con la totalidad de esos recursos. Por ejemplo, en materia de viviendas, de las 20.000 viviendas a construir se terminaron la mitad, pero el gasto se ejecutó en un 100%. Quiero también llamar la atención de que las jurisdicciones en las cuales ese desembolso es menor son llamativamente las provincias de la oposición, digamos, que gobiernan partidos de la oposición. San Luis, Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, en donde los porcentajes son absolutamente insignificantes. Ejecución de políticas de transporte ferroviario. Se gastó el 92% del presupuesto, solo se ejecutaron 44 de las 146 obras planificadas. Proyectos de vialidad nacional. En total, de las obras, de las 125 programadas, 76 no tuvieron avance físico. Se ejecutó todo el presupuesto previsto, se ejecutaron solo el 60% de las obras programadas. Respecto del ANSES, que mencionó el diputado Calcaño, digamos, como la pretensión, digamos, de los auditores de la oposición que se abstienen de opinar porque sostienen que se carece de la información adecuada para poder opinar sobre esos estados contables. No es una vuelta para nada del régimen de capitalización. Acá lo único que está reclamando no es tener la bola de cristal o el ALEP, como con erudición siempre el diputado Calcaño nos sorprende, no es tener el ALEP, sino lo único que los auditores dicen que falta son los cálculos actuariales necesarios para poder saber y para poder tener en cuenta cuál es la previsión respecto de los juicios que están pendientes, cómo se calcula las jubilaciones de aquellos que están actualmente en actividad. Me queda solamente un minuto. Quiero llamar la atención sobre algunas observaciones lapidarias que hace un informe recientemente emitido por la Auditoría General de la Nación, en donde se refiere a la ejecución de los periodos 2003-2013 y dice que sistemáticamente hay un desajuste considerable en todos estos años entre el presupuesto aprobado y el efectivamente ejecutado. Dice que las modificaciones al presupuesto no han sido instrumentadas por el Congreso, sino por el Poder Ejecutivo a través de decretos de necesidad de urgencia y resoluciones administrativas. El disminuido rol del Congreso pone en jaque
el principio republicano de control entre los poderes. En la última década se han profundizado algunos mecanismos de elusión de los procesos y controles previstos por la ley, que son precisamente estos. Además, en lo que tiene que ver con la planificación presupuestaria, hay una crítica a los objetivos, es decir, se fijan objetivos y metas que son difíciles de mensurar y por lo tanto de medir en el momento de evaluar y aprobar la cuenta de inversión. Hay omisiones en la documentación contable que muchas veces han motivado la abstención de opinión, como en este caso del ANSES que hemos mencionado. Y según este diagnóstico, en los años analizados se ha afianzado una forma de administración pública que echa mano de mecanismos ideados para excepciones, para situaciones de emergencia y no para situaciones de normalidad, que regulan el presupuesto y su ejecución y a los cuales esperemos, teniendo en cuenta que estamos ante el cierre de una etapa institucional, que en el futuro este tipo de cuestiones se enmenden y que se recupere el papel del Congreso en el control y en el ejercicio del gobierno, que claramente, y por eso se han venido eludiendo, y por eso nosotros, por su magnitud, rechazamos otra vez respecto del presupuesto 2013. Gracias. Muy bien, gracias, diputado. Tiene usted la palabra.